Tal vez ya me conozcas, quizás mi voz te suene, o tal vez sea la primera vez que me escuchas. Soy Marisa y quiero darte la bienvenida a Abriendo la Ventana, un espacio que nace de algo que marcó mi vida para siempre, mi experiencia cercana a la muerte. Desde ese momento, mi manera de ver la vida, la muerte y lo que hay más allá. Ya no he vuelto a ser la misma. Y sé que no soy la única, que hay muchísima gente que han vivido algo parecido. Y a veces no saben cómo contarlo o cómo compartirlo. Lo sé, porque me las he encontrado por el camino. Y quizás, si me estás escuchando, si todavía estás ahí, es porque tú has sentido algo parecido. Hoy estoy aquí en este espacio para hablar de ello sin miedo, sin dudas. Hoy te contaré mi historia, pero también quiero escuchar la tuya. Porque cuando abrimos la ventana juntos, el miedo se transforma en fortaleza. Dicen que la vida es un suspiro, pero hay momentos en que el alma cruza un umbral invisible y vuelves con una historia que contar. Te voy a confesar algo. Me ha costado mucho decidirme a contar esto. No es fácil contar lo que viví, de lo que sentí aquel día, pero hay algo dentro. Hay algo dentro de mí que necesita gritarlo, que necesita sacarlo de dentro. Que debo hacerlo. Hacerlo porque tal vez tú también has estado ahí. Porque tal vez tú también has sentido miedo a compartirlo, a poner en palabras lo que en realidad no tiene una explicación. Hoy quiero abrirte mi corazón. Quiero mostrarte mi alma, mi esencia, y que hablemos sin miedo. Hay momentos en la vida que todo cambia en un instante. Nunca pensé que esto me sucedería a mí, pero me pasó. Y quiero contarte mi historia desde el principio. Y como bien te he dicho, lo voy a hacer sin miedo, porque ha habido momentos en los que he pensado en gritarlo, en decirlo, pero he sentido ese miedo que muchas personas de las que me he encontrado han llegado a sentir. Miedo a ser juzgado, a que te digan que estás loco, que eso ha sido un sueño. Pero yo sé lo que he vivido, sé lo que he sentido y sé dónde he estado. Y por eso necesito abrir esta ventana y que lo hablemos juntos. Todo comenzó un 9 de abril de 2023. Era un día de Semana Santa, día de las Aleluyas, y ese día algo empezó mal para mí. Yo me levanté con un fuerte dolor en los pies, un dolor que quise ignorar, pero que fue un dolor que se fue convirtiendo en un fuerte dolor de cabeza y que al final le tuve que pedir a mi marido que volviésemos a casa, que no me encontraba bien. Por el camino de regreso a casa, mi cuerpo se fue. Y en ese momento, la verdad es que me sentí muy mal por lo que me estaba pasando, por lo que me estaba sucediendo. Cuando llegué a casa, entré corriendo al aseo y me vi en el espejo. Pude ver mi cara y dije, qué mal que estás. Mi cara estaba desencajada,
Mi marido no paraba de decirme que nos fuésemos al hospital, que no me veía bien. Pero yo quería acostarme en la cama, quería que ese dolor, pensaba que acostándome ese dolor se iría. Entonces le pedí que se fuese porque teníamos un evento y no quería que mi hijo me viese así. Le pedí, le exigí casi que se fuese, él no quería, pero le dije que le convencí, le dije que cuando él volviese yo ya estaría bien. Recuerdo que sentí el golpe en la puerta cuando se cerró y intenté acomodarme en mi cama. No recuerdo en qué momento salí de mí, pero me acuerdo que entré por un camino de tierra, que caminaba por ese camino y que había unos árboles inmensos a mi alrededor, a cada lado de mí. Recuerdo que giré la cabeza y vi a un hombre que yo sentía que era un hombre porque lo que yo veía había una silueta con luz y dentro de ahí, de esa silueta, había un hombre. Yo no sentí miedo en ningún momento, me sentí muy tranquila, sentía muchísima paz en aquel lugar. Me sentía muy bien, la verdad. Fuimos caminando los dos juntos, sin hablar, sin decirnos nada, hacia una luz brillante que había al fondo de ese camino. Pero justo antes de entrar a esa luz, me encontré con dos mujeres mayores, porque yo las veía mayores, en la cual estuve hablando con ellas y me transmitían una paz. Sentía esa paz que sentí en todo momento cuando entré en ese camino. Nos comunicamos de una forma diferente a la que nos solemos comunicar aquí. Era como una telepatía, como si hablásemos de mente a mente. Les conté que estaba muy malita, que me encontraba muy mal, les conté todo lo que me había sucedido. Pero en ese momento, no sé si es que tuve la conciencia de que estaba fuera de mi casa y les dije que tenía que regresar, que tenía que volver, que mi marido iba a regresar a casa con mi hijo y que no me iban a encontrar allí. Y de momento hubo un silencio y una de ellas me dijo que yo ya no podía regresar, que yo ya no podía volver. Yo me quedé mirándola fijamente y sentí un amor grandísimo, un amor que no tiene explicación, un amor que nunca he sentido en mi vida, un amor que no existe aquí en la tierra. Y me escapé. Yo siempre digo que me escapé por amor, por ese amor tan grande que sentí aquel día. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando yo me vi a mí misma? Yo estaba arriba y me veía a mí misma durmiendo tranquila. Y entonces escuché a mi marido que me llamaba y me decía: Marisa, Marisa. Y entonces yo entré en mí, como un zumbido entré en mi pecho. Nunca he olvidado esa sensación. Abrí los ojos muy lentamente y lo miré y le dije: por favor, llévame al hospital, me encuentro muy mal. Cuando yo entré en aquel hospital, me pusieron una pastilla debajo de la lengua y me pusieron oxígeno y un pinchazo. Un pinchazo que me produciría una infección. Hoy por hoy eso no suele pasar, como me decía mi médico, pero a mí me pasó. Y no tiene una explicación lógica tampoco, como nada de lo que me había pasado tenía una explicación lógica.
pero a mí aquel pinchazo me produjo una infección en la sangre. Y justo a los 2 días, el 11 de abril del 2023, ingresaba de nuevo en el hospital con mucha fiebre. Recuerdo que cuando yo ingresé aquel día en aquel hospital, en esa habitación 221, que no se me olvidará nunca, porque aquel día aunque pase el tiempo, aunque ha pasado 1 año y medio, yo lo tengo muy presente, como si algo hubiese dentro de mí, y lo recuerdo cada instante. Por eso digo que necesito gritarlo, que necesito contarlo, que necesito sacarlo de dentro, porque está ahí. Ese amor, ese silencio, esa paz que sentí aquel día me acompañó y me acompaña en cada momento. Cuando yo entré en aquella habitación 221, yo nunca estuve sola. Aquel hombre que me acompañó en el camino me siguió acompañando durante todo el tiempo que estuve en el hospital, en donde hubieron momentos muy difíciles, en donde los medicamentos no me hacían el efecto que se esperaba. Y bueno, esa infección seguía avanzando. Gracias a que se me hizo en la ingle un bulto, no pasó al torrente sanguíneo. Aquello impidió que esa infección siguiese corriendo y corriendo por mi cuerpo. Pero recuerdo al médico cuando vino a la habitación y me dijo que si no supiera que tenía una septicemia pensaría que tenía cáncer de páncreas, porque tenía tan sumamente inflamado el páncreas que lo veía muy mal. Fue una situación bastante crítica, la verdad, que me cuesta a veces incluso expresarlo. Pero bueno, recuerdo aquel día en el que aquel medicamento me hizo aquella reacción y estaba sola en mi habitación, no estaba mi marido conmigo y empecé a vomitar, empecé a no poder respirar, no veía bien y no podía tocar el timbre. Cuando conseguí tocar el timbre y vino la enfermera y entró, por señas le dije que por favor me quitara los medicamentos. Ella se puso muy nerviosa y lo quitó todo y empezó a subir y a bajar la cama y yo decía, ¿en serio? ¿Así voy a terminar? Fueron momentos muy, muy difíciles. Pero al final conseguí salir y los médicos consiguieron sacarme de esa infección, de esa septicemia que no tenía una explicación lógica por aquel pinchazo, pero que me estaba pasando. Recuerdo que cuando salí un martes por la tarde y vine a mi casa y me acosté en mi cama porque estaba todavía muy cansada y delicada todavía. Al día siguiente yo pensaba que todo había terminado, que poco a poco me iría recuperando de aquella infección y de todo lo que había pasado y había vivido. Pero aquel día por la mañana empecé a escuchar una voz en mi cabeza que constantemente repetía las mismas palabras una y otra vez, como una música que se mete y que no dejas de escuchar. Recuerdo que me levanté y que cogí a mi perrita y me la metí conmigo en la cama. Y aquella voz no paraba de decirme siempre lo mismo. Una y otra vez me repetía que con la luz de la mañana, cada día al despertar, abre los ojos mi vida,
que la vida acaba de empezar. Aquel día había empezado una nueva vida para mí. Yo no paraba de escuchar aquello y me levanté, cogí un bolígrafo y un papel y lo plasmé. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que no solo plasmé aquellas palabras que me dijeron, sino muchísimas más. Yo no entendía qué era esa voz que escuchaba y que venía a mí. Yo siempre digo que soy un canal en donde ellos hablan y yo escribo. A la semana de estar en mi casa, regresé para que mi médico me hiciese el seguimiento. Y cuando llegué allí y me vio cómo estaba y vimos que todo iba mejorando y que íbamos bien, le dije que algo me estaba ocurriendo, que algo me estaba pasando porque desde aquel día que había salido del hospital y que había llegado a casa yo no había dejado de escribir. Y yo no era escritora, yo nunca había escrito nada. Él me dijo que le leyese lo que había escrito y yo le recité lo que había escrito. Él me dijo que estaba muy bien y que era muy bonito y que nada en esta vida pasaba por casualidad, que siguiese escribiendo. Y eso hice. Durante 1 año y medio he estado escribiendo todo lo que he escuchado en mi cabeza. Desde aquel 9 de abril del 2023 hasta el 11 del 11, tan solo 7 meses pasaron. Escribí mi primer libro, Desde el alma. Un libro especial. Un libro que ha marcado mi vida y que dice muchísimas cosas. Que nos habla de la aceptación de la muerte. Que nos dice que cada día tenemos nuevas oportunidades para empezar y cambiar todo aquello que no nos gusta. Que nos dice que hay que amar. Y que a veces tenemos una conexión con ese ser y que podemos sentirlo, aunque no lo vemos. El 11 del 11, con tan solo 7 meses después de todo lo que me había pasado, había escrito mi primer libro. Recuerdo aquel día que salí a filmar y una señora vino a mí, me miró y empezó a tocar el libro y me dijo que no me preocupase por nada, que el libro tenía luz y que todo se iría dando. Yo me quedé muy sorprendida porque no entendía nada. Sí que pensaba lo mismo que ella porque, dadas las circunstancias como yo lo había vivido, sabía que algo especial había dentro del libro, pero nunca me esperé que alguien viniera a decírmelo. Cada vez que yo salía y he salido a firmar con el libro, Desde el alma, han ido sucediendo cosas. Recuerdo a aquel hombre de Albacete que había sufrido un cáncer y que me contó que estaba 2 calles más hacia atrás de donde yo estaba firmando y que sintió la necesidad de venir por esa calle, que él no llevaba la intención de comprar nada, pero sí que estaba buscando algo, pero que no sabía el qué. Y que cuando entró en la librería y me vio, sintió el libro, pudo sentir el libro, porque yo siempre digo que el libro elige a las personas por todas las vivencias que he tenido con él. La verdad que han sido momentos difíciles porque yo no llegaba a entender nada. Recuerdo que un día llegué a casa y le dije a mi marido y a mi prima que estaban aquí que por favor, se lo dije desesperada, que se viniesen conmigo, que no entendía nada, que me iba a volver loca.
porque yo a ellos todavía no les había contado lo que a mí me había sucedido. No les había dicho mi experiencia cercana a la muerte en ningún momento. Yo me mantenía callada porque no sabía qué me había pasado realmente. Pero cuando yo iba a firmar y habían personas que venían a mí y me decían que el libro tenía luz, como te he contado, y que ellos también habían estado allí, y que ellos también habían vivido lo que yo había vivido y que tenía que hacerlo, que tenía que seguir haciéndolo, que para mí no había un no sino un sí. Yo no entendía nada, cómo ellos me podían ver a mí si yo no le había dicho nada, si yo no había contado nada, cómo ellos sabían dónde yo había estado y querían que mi familia lo escuchara, porque me iba a volver loca. Recuerdo aquel día en Cartagena cuando mi prima se vino conmigo y me fui a la feria a firmar el libro y una señora vino a mí. Se puso delante de mí y me dijo que le había llamado. Yo me quedé callada, no supe qué decirle. Y mi prima le dijo que el libro era especial y que elegía a las personas. Pero ella me dijo que iba conduciendo en el coche y que sintió algo que no sabría explicar, que paró el coche y que vino hasta mí. Por todo ello, por todas esas personas que han venido, que se han acercado a mí y que me han dicho que soy una construcción terminada, necesito abrir esta ventana. Y como bien os he dicho, hablaros desde el corazón y que vosotros podáis hablarme a mí, contarme vuestra historia, porque sé que no es fácil vivir, porque cuando volvemos de allí vivimos de una forma diferente, sentimos un amor inexplicable, una compasión diferente por las personas, porque aquello que vivimos vive en nosotros con una intensidad inmensa, a la cual no tenemos una explicación lógica que darle. Pero yo sé lo que viví. Y sé lo que vivo cada día cuando esa voz viene a mí y me habla. Ese anhel de energía que yo digo y plasmo en el papel. Y que se han ido convirtiendo en libros que he ido presentando cada 11 del 11. Como presenté en el 2024, el 11 del 11 del 2024, desde el corazón, que nos habla de amarnos a nosotros mismos, de encontrar el yo de dentro, que nos habla y nos dice que debemos de decir te quiero, que cada vez que cogemos un teléfono, que cada vez que nos despedimos de alguien, debemos de decirle que lo queremos, porque calmamos su alma y la nuestra, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a marchar. Abrir esta ventana es permitirme que mi alma hable y que el corazón se exprese. Abrir esta ventana es abrir un espacio para que vosotros me contéis y me expreséis lo que habéis vivido, lo que habéis sentido cada día. Para mí, abrir los libros y contaros lo que hay en cada uno de ellos es una necesidad. Porque cuando empecé a escribir el tercero, fue cuando me di cuenta que tenía que contarlo, que tenía que gritar, lo que tenía. Necesitaba abrir esa ventana y expresar todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, todo lo que tenía dentro. Y hacerlo desde lo más profundo de mi ser. Porque cuando empecé a escribir el tercero me di cuenta que no había vivido. Me di cuenta que como dice una de las poesías, vivía con una venda puesta. Cuando empecé a escribir el tercero, me di cuenta que la vida es un instante y que venimos a aprender. Y que llevaba un traje lleno de impurezas y que eso no me dejaba expresar todo lo que yo tenía dentro. Me abrió la ventana a un nuevo renacer. Me despojó de esas ropas que tenía puestas y que estaban llenas de impurezas y se me cayó la venda que llevaba en los ojos.
cuando empecé a escribir el tercero, empecé a vivir y decidí abrir esta ventana. Y empecé a darme cuenta que hay que mirar mucho más allá de lo que en realidad muchas veces miramos. Abrir esta ventana es abrir la ventana a un nuevo renacer, como os he dicho, y que cada verso y cada palabra que hay en cada uno de los libros encuentre su hogar. Para todas aquellas personas que lo quieran escuchar. Gracias.